Casi todo Estados Unidos estaba frente al televisor. ¿Motivo? Se inauguraba la primera temporada de la serie The Walking Dead. Esta serie nos habla de una travesía, una odisea, un viaje de unos sobrevivientes que tratan de resistirse para ser asesinados por una turba o un montón de zombies. Y ese es el trama, tratar de sobrevivir ante el ataque de estos seres que están atacando todos los días. Lo que nos llama la atención de esta serie es que los zombies, llamados caminantes, la cualidad que tienen es que son seres sin conciencia. No tienen una conciencia. Esto quiere decir que no puedes dialogar con ellos, que no puedes pedirles que se detengan, que no puedes evitar que te ataquen. Son seres que solamente quieren comer, morder, atacar y consumir a su presa. Este día, queridos hermanos y oyentes, y las personas que nos ven, vamos a hablar acerca de la muerte espiritual. Hoy nos vamos a ocupar exclusivamente de la muerte espiritual y vamos a ver qué es la muerte espiritual y las situaciones que se relacionan con todos y cada uno de los aspectos que tiene que ver esta situación. La muerte espiritual, hablando bíblicamente, es la separación del hombre con Dios. Cuando el hombre vive sin tener una relación en esta vida. Y esta muerte espiritual tiene un proceso que se va dando. Voy a referirles 4 versículos que nos hablan acerca de cómo se va desarrollando la muerte espiritual. Y luego que entendamos estos 4 procesos, vamos a llegar al momento de la muerte espiritual. Para esto me voy a auxiliar de 4 versículos que aparecen en la Biblia que nos ayudan a entender lo que cada uno de los escritores está comunicando. Para esto, primeramente, para darnos cuenta cómo se va iniciando la muerte espiritual, voy a recurrir a Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Cuando el predicador está viendo esta situación y el predicador escribe su libro, él se da cuenta de una situación. Voy a leerlo como se traduce en la Reina Valera 1960. Dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Este versículo nos dice que dentro de la investigación que el Eclesiastés o el escritor del libro de Eclesiastés hace, se da cuenta de 2 cosas importantes. La primera es que al indagar él sobre las situaciones y el comportamiento del ser humano, al no encontrar un hombre ni una mujer sabia, él se da cuenta de 2 cosas interesantes. Concluye esta sección de la siguiente manera. 1. Dios crea al hombre recto. Y 2. El hombre en buscar vivir a la altura de la creación busca puras perversiones. Este pasaje nos enseña que el escritor de Eclesiastés, en toda la investigación y la observación que hizo a través de toda su experiencia, se da cuenta de una cosa y dice: mira, esto veo. Dios hace al hombre recto, pero el hombre busca muchas perversiones. Esto nos muestra entonces que cuando el hombre se separa de Dios y busca tener una situación, lo único que hace es buscar puras perversiones. Pero quiero resaltar una nota importante. Eclesiastés no está hablando de la creación. No está hablando de cuando Dios creó al hombre y luego el hombre se pervierte y hay una separación entre Dios y el hombre y Dios deja al hombre y se separa de él. Lo que está hablando Eclesiastés, los 3 verbos que se usan ahí: he hallado, que Dios hizo, y el hombre ha buscado. Todos esos 3 verbos se pueden traducir en tiempo presente. Y puedes traducirse de la siguiente manera: esto veo, que Dios hace al hombre recto, pero el hombre al tomar conciencia busca puras perversiones. Esto nos hace ver entonces que el hombre es el que decide morir espiritualmente. El hombre pierde una relación con Dios. El segundo versículo que nos va a ayudar es el versículo de Génesis capítulo 8, versículo 21. Cuando Dios escucha y recibe con agrado el sacrificio que le da Noé. Y entonces en esa situación se presenta
y dice, porque el corazón del hombre es de continuo al mal desde su juventud. En este proceso, este tipo de juventud empieza entre los 14 y 15 años. Es cuando el hombre es dominado por su cuerpo y es cuando el hombre empieza a ser esclavo de su cuerpo, sin tener una relación con Dios, sin conocer ni siquiera lo que Dios le ofrece, y entonces el hombre empieza a buscar y darle placer al cuerpo lo que pida. Entonces Génesis capítulo 8 versículo 21 nos dice que la maldad del hombre empieza desde su juventud, cuando él se vuelve esclavo de su cuerpo y cuando empieza a buscar puras perversiones. El tercer versículo que nos va a ayudar esta noche es el versículo de Hechos capítulo 14 versículo 16, donde dice el apóstol Pablo que Dios dejó a los hombres andar en sus propios caminos. El problema central del hombre y de su muerte espiritual radica cuando el hombre empieza a buscar sus propios caminos. Cuando el hombre no le interesa, no desea, violenta la revelación de Dios y decide vivir de acuerdo a lo que su cuerpo le exige. El versículo 17 nos dice que Dios no se deja sin testimonio y que ha hecho traer tiempos fructíferos, llenando de alegría nuestros corazones. Pero el versículo 16 nos dice claramente que el hombre, a partir de su juventud, de Génesis capítulo 8 versículo 21, entonces el hombre trata de vivir de una manera donde solo es egocéntrico y donde solamente busca vivir de acuerdo a lo que a él le place. El cuarto versículo se encuentra en Efesios capítulo 2 versículo 1. Y esto es lo que nos lleva. Venimos de abrirnos y llegando a un objetivo. Y dice Efesios capítulo 2 versículo 1 que Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí es donde empieza a hablar de la muerte espiritual. Dios hace al hombre correcto, el hombre toma conciencia y a partir de la juventud empieza a buscar y a ser almacenado por su propio cuerpo, y entonces al vivir dominado por su cuerpo se vuelve perverso y entonces está muerto, separado de Dios espiritualmente. Este es el punto que estamos considerando. La primera situación que estamos viendo es que el hombre está separado de Dios, no conoce a Dios, no tiene una relación con Él y ni siquiera le interesa muchas veces tenerla. Esto es muy importante para darnos cuenta de que la muerte espiritual es algo serio. Y Efesios capítulo 2 versículo 1 nos dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios. Y esto es muy interesante, porque esto es objetivo. Una persona está muerta con Dios, pero puede hacer planes para viajar. Una persona puede no tener una relación con Dios y en ese sentido estar muerto, y esa persona puede hacer planes, puede estudiar, puede hacer un buen negocio, puede tener una buena casa, puede tener una carrera, pero la realidad es que el hombre está separado de Dios, no tiene una relación con Dios, y entonces eso se convierte en una muerte espiritual, porque no tiene una relación espiritual directamente con Dios. Y esto es algo grave, porque entonces el hombre vive en el aquí y en el ahora, en el momento y en la situación que lo rodea. En lugar de dirigirse hacia hacer una acción, hace siempre una reacción. Me pegas, te pego, me robas, te robo. Y entonces toda su vida es un ciclo momentáneo donde no quiere pensar en el más allá de lo que sus ojos ven o sus narices perciben. Y entonces se vuelve de una manera grotesca a perder una relación con Dios. Por lo tanto, nosotros podemos darnos cuenta que la muerte espiritual, la persona puede estar muerta espiritualmente sin Dios en su vida y puede seguir viviendo y tener una relación continua en su diario vivir, en su medio ambiente. Puede formar una familia, tener un buen trabajo, pero el hombre es The Walking Dead. Está muerto porque no tiene una conciencia espiritual. Entonces el hombre, al no tener una conciencia espiritual, está muerto. La muerte espiritual es cuando la persona no tiene una conciencia. Así como The Walking Dead, esos muertos vivientes solamente quieren morder, solamente quieren comer y quieren atacar a las personas,
porque no tienen una conciencia donde puedas dialogar y puedan ser conscientes de poder detener sus impulsos. Así el hombre, cuando vive sin Dios, vive sin una conciencia espiritual, porque está esclavizado bajo su pecado. La segunda cualidad que quiero decirte este día es que cuando una persona no tiene una conciencia espiritual, está perdiendo 3 beneficios esenciales. La muerte espiritual nos lleva a perder 3 cualidades esenciales que la persona que está muerta y que no tiene a Dios en su vida no tiene. Y estas 3 cualidades son muy importantes porque nos ayudan a considerar nuestra vida y nuestra conciencia espiritual. Y esta situación de las cuales voy a hablar son muy importantes. Ahora quiero detenerme un momento para explicarte que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú puedes ir a un diccionario y puedes buscar la palabra muerto en tu diccionario. En cualquier diccionario de la lengua española tú puedes buscar la palabra muerto y nunca te va a transmitir la situación de estar separado de Dios. Tú puedes escuchar frases como estoy muerto de cansancio. Una persona está muy cansada. Cuando una persona está dormida, decimos, está bien muerto. Estamos diciendo que una persona está profundamente dormido. Pero nosotros no tenemos esa cualidad en la literatura. La palabra que se traduce o la palabra muerto, nosotros no la entendemos como una persona que está separada de Dios. Eso no está dentro de nuestra literatura. De hecho, hay un diccionario que busca las palabras desde el siglo XII hasta el siglo XX y todo lo que busqué, la palabra muerto, nunca pone como el sentido de no tener una conciencia espiritual. La palabra muerto que se traduce en la palabra estabais muertos en vuestros delitos y pecados, tiene 3 cualidades importantes. Y se entendía, la primera cualidad es que la persona no tenía conciencia, no usaba la razón, vivía de acuerdo a lo que su cuerpo le decía. 2, esa persona no tenía una conexión directa con la espiritualidad. Pero la más importante que usa el escritor llamado Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 1, y el concepto social y cultural que él tenía de la palabra muerto es una persona que puede estar viviendo sin tener una relación con Dios. Y ellos estaban separados, nosotros estamos separados cuando vivimos de una manera que no tiene nada que ver con Dios. Por lo tanto, te voy a decir las 3 cualidades que la muerte espiritual te priva. La primera que te voy a decir es que una persona que está muerta en sus delitos y pecados no conoce la voluntad de Dios. Te voy a poner un ejemplo, te voy a poner varios ejemplos. Un matrimonio de recién casados, al entrar a su casa, deciden, porque los dos trabajan, dividirse los gastos de la casa. Uno por un lado va a pagar la luz, otro va a pagar el gas, y así sucesivamente. Uno va a comprar la despensa, otro va a comprar utensilio, otro va a pagar el agua, y así sucesivamente otro va a pagar el teléfono. Y así viven felices un tiempo. Cuando empiezan a tener ellos problemas, uno que le pagaba el gas deja de pagarlo. Se mete a bañar, la persona que paga la luz y abre la llave y el agua está fría. No hay gas para calentar el agua y se molesta. Y entonces, ese que se está bañando, que le toca pagar la luz, cuando llega el recibo de la luz, no lo paga. La persona que paga el agua, la persona que paga el gas, quiere ponerse a planchar su camisa, quiere ponerse a planchar su ropa y conecta la plancha, no hay luz. Y así empiezan un montón de situaciones hasta el momento, ¡pum!, que se separan por esas situaciones. Mi pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si ese matrimonio supiera cuál es la voluntad de Dios, ellos conocen cuál es la voluntad de Dios en el matrimonio. Un hombre se mete a trabajar en una fábrica. Empieza a tener problemas en su matrimonio, es un hombre casado y empieza a tener problemas en su matrimonio. Se busca una amiga con derecho en la fábrica. Se convierte en su amante. Empieza a tener problemas con su esposa. Su esposa no lo atiende como antes porque tiene hijos.
Su esposa no le prepara la ropa como antes porque tiene hijos. Su esposa no le da de cenar, no le da de comer como él estaban cuando no tenían hijos. Y entonces él le empieza a poner una situación y se enreda de una manera más profunda con su amante. ¿Cuál es la voluntad de Dios en esa situación? ¿Tu hijo llega a los 16 años? ¿Quiere tener una novia o un novio? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Tú tienes necesidad de dinero? ¿No hay comida en tu casa? Entras a la casa de un vecino, ves un billete de a 500 pesos, no se han dado cuenta que está ahí porque está medio escondido, tú lo ves y lo tomas. ¿Qué debes hacer? ¿La ocasión hacia el ladrón? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso es precisamente de lo que estamos hablando. La primera cualidad cuando una persona está muerta espiritualmente es que no tiene una relación con Dios. No sabe cuál es la voluntad de Dios. No percibe conscientemente lo que Dios desea en cada situación de la vida. Y quiero decirte que este libro manifiesta la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la muerte espiritual, el primer beneficio que tienes, que no tienes una relación con Dios, es no conoces la voluntad de Dios. Y a causa de eso, nuestro mundo está de cabeza. Cada quien está como perro, sin mecate, anda libre, perdón por la expresión, pero así es. Hay un dicho aquí que andaba suelto y sin cadena. Las personas viven sueltos y sin cadenas. Hay un dicho que decimos aquí en el norte, que andaba suelto y sin cadena, por la situación de que la persona hace lo que le place. No sabe cuál es la voluntad de Dios. Realmente la muerte espiritual tiene que ver con eso, con que no conocemos cuál es la voluntad de Dios. La tercera cualidad que tú pierdes cuando no tienes una relación con Dios, este es uno de los más tristes cualidades. La segunda cualidad que tú pierdes por estar muerto es que no conoces el amor de Dios. No conoces el amor de Dios. Y ese es uno de los problemas más serios del mundo. En una ocasión, había un jovencito y su mamá se acercó conmigo y me dijo: hermano, necesito que hable con mi hijo. Y le dije que por qué necesitaba que hablara con él. Y me dijo: es que él quiso golpear a su papá. Me acerqué yo, teniendo una buena relación con él. Me acerqué y le dije: ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema que tú tienes? Lo abracé y le dije: tu mamá me dijo que quisiste golpear a tu papá. ¿Cuál es la situación que estás viviendo? El jovencito se me quedó viendo por la estima que me tenía y me dijo: es que mi padre nunca me ha abrazado ni me ha dicho que me ama. Es que mi padre nunca me ha abrazado y me ha dicho que me ama. El aspecto más fundamental en la vida del ser humano es el amor. Y cuando nosotros no tenemos una relación con Dios, no podemos disfrutar de su amor redentivo. Lo primero que Dios hizo para salvar al hombre fue amarlo. Y ese amor, con Jesucristo, ese amor causó que viniera su Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese amor vino a buscar a aquella persona sola que vagaba sin Dios y sin esperanza. La segunda cualidad que tú no tienes cuando estás muerto espiritualmente es que no tienes el amor redentivo de Dios. Y te estás privando de una esperanza, de una seguridad que después de la muerte tienes una esperanza. Ahora bien, esta esperanza tiene que ver solamente con el amor de Dios. Hay un versículo muy conocido que la gran mayoría de las personas conoce y es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Te fijas? Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por lo tanto dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, es decir, tenga vida eterna. ¿Qué es lo que motivó a Dios a mandar a su Hijo al mundo? El amor. Ese amor para buscar a los seres humanos y brindarles un amor comprensivo. El amor de Dios nunca tiene que ver con la lástima.
El amor de Dios tiene que ver con algo que nosotros no podemos hacer. Hace algún tiempo atrás hablamos del Salmo 19, del Salmo 46. Y vimos que ahí la palabra ayuda tiene que ver con algo que el hombre no puede hacer. En este caso, Dios nos amó y dio a su Hijo para que ninguno de nosotros se pierda eternamente, sino que nosotros disfrutemos del amor de Dios. Por lo tanto, la segunda cualidad que tú pierdes al no tener una relación y estar muerto espiritualmente es que no disfrutas del amor redentivo de Dios. Ahora, tú podrás decirme y poner alguna excusa. Te levantas por la mañana y vas al trabajo. Después llegas a tu casa y si tienes hijos los ves y no son enfermizos. Tu esposa es una persona seria, que no tiene ningún problema en su vida, que es una persona fiel y que te cuida, que es una madre dedicada a sus hijos. Y me podrás decir, es que Dios está conmigo. Pero quiero decirte que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, cuando habla de que nosotros debemos de ser perfectos, dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Sobre justos e injustos hace llover también. Lo que cada persona recibe, aunque esté muerta espiritualmente, es que Dios, como creador, hace que el sol produzca vida. Hace que tú tengas opciones para poder sustentarte. Pero quiero decirte también que eso, en lugar de ayudarte a tu favor, está en tu contra. Porque si Dios es un Dios responsable, como creador, un día te va a pedir cuentas de lo que estuviste haciendo. Algún momento vamos a dedicar un tiempo de un video para hablar acerca de cómo creemos en Dios y qué hay bases para creer que realmente Dios existe. Pero en este momento yo quiero decirte con el corazón en la mano que la segunda cualidad que tú no tienes es tener el amor redentivo de Dios. La tercera cualidad que tú pierdes cuando estás muerto espiritualmente es que no sabes cómo tener una relación con Dios. ¿Cuántas veces una persona se encuentra en una situación? ¿Cuántas veces una persona se encuentra en una situación bochornosa, en una situación que le produce dolor y levanta sus ojos al cielo y dice, Dios, si es que estás ahí, fíjate bien la condicional, si es que estás ahí, la persona no está obrando con seguridad, no está hablando con Dios como si Dios fuera un hombre, un ser real que lo es, y está dudando y pone una condición, si es que estás ahí. Habla de su inseguridad porque no sabe cómo tener una relación con Dios. La tercera cualidad que tú pierdes es que no sabes cómo tener una relación con Dios. Esta situación es grave, porque dice en el capítulo 4 del libro de Gálatas, versículo 6, que cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tienes el amor redentivo, cuando sabes la voluntad de Dios, Dios te conoce. No tú conoces a Dios. Vivimos en un mundo occidental donde muchos de nosotros estamos familiarizados con la Biblia. Y es cierto, la semana pasada, el domingo pasado, acabamos de concluir la semana llamada Santa. Hablamos de la resurrección de Cristo. Muchas personas el domingo hablan de la resurrección de Cristo. Los días anteriores al domingo hablaron de la pasión de Cristo. Sin que tú te des cuenta, tienes un conocimiento bíblico, somero, enciclopédico. Sabes quién es Noé, sabes quién es Moisés, sabes quién es Jesús, quién es María, que hasta tenemos un dicho, Jesús, María y José. Porque como vivimos en un mundo occidental que fue afectado por nuestra cultura religiosa, y todos pensamos que por decir Dios te bendiga o que te vaya bien o adiós, creemos que ya porque oramos o porque decimos Dios te bendiga o gracias a Dios creemos que tenemos una relación con Dios. No, el punto que te estoy diciendo es que Gálatas 4:6 dice que Dios te conoce, no que tú conoces a Dios. Ahora, lo que está diciendo ese pasaje es que al conocerte Dios sabe tu nombre y sabe cómo debes tener una relación correcta con Él. Pero la situación que estamos hablando entonces es, número uno, no conoces la voluntad de Dios.
Número 2, no tienes el amor redentivo de Dios. Y número 3, no sabes cómo tener una relación con Él. Porque no conoces los rasgos personales de Dios. No sabes cualidades específicas de Él. Hoy no vamos a hablar de esto, pero hay cualidades específicas que cuando tú lo conoces, sabes cómo es Dios. Sabes, por ejemplo, voy a tomar nada más estas dos. ¿Sabes que Dios es amoroso porque envió a su Hijo para perdonar tus pecados? Pero también te das cuenta que Dios es justo y es severo. Es un Padre fuerte, es un Padre celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, decía en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel lo conocía bien. Pero esta tercera cualidad es muy triste, porque la gran mayoría de las personas, al no tener a Dios, tienen una vida fracturada. Todos en este mundo, todos, tenemos una vida fracturada. A lo mejor no con grandes pecados, pero con pequeños pecados. Pero al fin y al cabo, cuando vivimos en Dios y no tenemos una relación con Él, tenemos una vida fracturada. Todos vivimos en un cuerpo débil, que tiende siempre a los apetitos sensuales. No nada más la sexualidad, todo lo que tiene que ver con una vida emocional desfigurada por no tener a Dios en nuestra vida. Por tanto, la tercera cualidad es no sabes cómo tener una relación con Dios, porque no lo has visto con Él. Esto es la muerte espiritual. Vives separado de la voluntad de Dios. Vives sin tener el amor redentivo de Dios. Y vives sin saber cómo tener una relación con Él. Pero ¿sabes qué? Él te anda buscando. Él quiere que vengas y salgas de esa situación. Él quiere que vengas y lo conozcas y tengas una relación íntima con Él. Él quiere que tú lo llames Padre. Y Él quiere llamarte hijo. Pero lo quiere hacer con conocimiento. Tú necesitas entender que tienes un problema serio con Dios cuando tienes una vida espiritual que no existe. En esta ocasión hemos visto la muerte espiritual. Hemos visto que la muerte espiritual se va generando cuando el hombre toma conciencia. Y cuando el hombre toma conciencia empieza a ser dominado por su cuerpo. Y a partir de ser dominado por su cuerpo y tener los apetitos sensuales, empieza a vivir de una manera buscando siempre el placer y el menor esfuerzo. ¿Qué vamos a hacer entonces con la muerte espiritual, queridos amigos, queridos hermanos? Hay una solución. Y la solución está cuando llenas esas tres áreas. Número 1, cuando conoces la voluntad de Dios. Número 2, cuando tienes el amor redentivo de Dios. Y número 3, cuando sabes cómo tener una relación con Dios. Y eso se encuentra aquí. Esta pequeña Biblia manifiesta la voluntad de Dios. Este libro fue inspirado por Dios para que tú y yo lo conozcamos. La única manera de entablar una relación y conocer el amor redentivo de Dios y saber la voluntad de Dios y saber cómo tener una relación está aquí. Quiero esta noche invitarte a que leas la Biblia. Quiero invitarte a que si conoces a algún cristiano, si alguien te pasó este video, le puedas ayudar y decirle, oye, ¿cómo sé la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo recibir el amor redentivo de Dios? ¿Y cómo puedo yo tener una relación con Dios para surgir y tener una vida espiritual plena? Busca a Dios a través de su palabra. Acércate a algún cristiano. Nosotros también, cuando hablemos de la cuarta muerte, que nos faltan otros 2 videos, cuando hablemos de la cuarta muerte, ahí te voy a decir paso a paso cómo puedes salir de tu vida, de tu muerte espiritual y tener una vida espiritual sana. Pero hoy quiero dejarte con esta reflexión y con esta pregunta. ¿Eres tú un muerto viviente? ¿Tienes alguna conciencia espiritual de Dios? ¿Puedes llenar estas 3 cualidades de saber la voluntad, tener el amor redentivo y saber cómo tener una relación? Si no lo sabes a través de la Escritura, si no lo tienes, eres dominado por tus pasiones, haces lo que a Dios, vamos a decir entre comillas, lo que Dios te da a entender, entonces estás muerto.
puedes viajar, puedes hacer planes para el futuro, puedes tener a tus hijos sanos, puedes tener un buen trabajo, pero hacia arriba no tienes una relación. Hacia arriba no conoces que hay un Dios que te ama y que quiere conocerte y te está buscando. Busca a Dios. Aprende porque Dios te ama. Y los que tenemos una relación con Dios, disfrutémosla. Dios nos ha pasado de muerte a vida y hoy nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Padre Santo, gracias en este día. No sé si la persona que esté enfrente escuchándome te conoce, pero si no te conoce, Señor, y realmente ha confrontado su vida con esta reflexión, te pido, Señor, que la ayudes y que siga estas transmisiones, estas 4 predicaciones. Te pido, Señor, que la ayudes y la lleves de tu mano para que pueda conocerte a través de tu palabra. Tú escuchas el corazón del temeroso, tú escuchas el corazón de aquel que te anda buscando y lo vas a encontrar a través de tu palabra. Gracias en Jesús. Amén.